Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la escuela sabática de la clase de juveniles. La lección que estamos estudiando durante este trimestre se titula Libertad sin límites y seguiremos repasando distintos acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús. La séptima lección de este trimestre se titula El día en que el diablo fue a la iglesia. Y el texto clave se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 27, que nos dice: Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La lección de esta semana enfatiza el rol de Jesús como maestro y profesor. ¿Vos también lo considerás a Jesús como un profesor? Generalmente hablamos de aceptarlo como nuestro Salvador, porque Él realmente es la única salvación frente a este mundo de perdición. Sin embargo, el cristianismo se vuelve más práctico si consideramos a Jesús como nuestro profesor, cuando confiamos en que lo que Él nos enseñó determinará nuestra manera de vivir. La liberación y la cura que necesitamos son el resultado de estar en la presencia de Jesús. Muchas veces intentamos hacer el bien por nuestra cuenta y fallamos. La clave para el cambio no es intentar ser bueno, sino que es elegir estar en la presencia de Jesús. El título de la lección de esta semana es bastante inusual. Sin embargo, en vez de dar un papel destacado al enemigo, la historia resalta la autoridad de Jesús delante del mal. Cuando Cristo estaba hablando acerca de su misión de liberar a los cautivos del poder de Satanás, un hombre poseído salió gritando de en medio del pueblo. Jesús estaba nuevamente frente a frente con el enemigo, que intentaba desviar la atención de las personas del mensaje de salvación. Pero Jesús, una vez más, salió victorioso frente al enemigo. Te recomiendo que leas Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Ahí encontrarás la base del estudio de esta semana. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. ¿Qué estaba intentando Jesús enseñar a sus discípulos? ¿Por qué las personas se quedaron tan maravilladas con las enseñanzas de Jesús? ¿Qué te impresiona de la reacción de los demonios frente a Jesús? ¿Qué fue lo que sorprendió a las personas? ¿Las noticias que se esparcieron acerca de Jesús fueron buenas o malas? Jesús no solo hablaba con autoridad, sino que también actuaba en consecuencia. No era cuestión de simplemente demostrar su poder sobre el mal, sino que su vida era totalmente coherente con sus enseñanzas. Diariamente nos encontramos con ejemplos totalmente opuestos a este tipo de autoridad. Los políticos que hoy en día gobiernan hacen honor al famoso dicho popular: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La seguridad y la incuestionable autoridad con las que enseñaba Jesús hacían que hasta los demonios reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Las más grandes batallas espirituales enfrentadas por Jesús siempre fueron vencidas por el poder de la palabra de Dios. Esta también es nuestra arma más eficiente en la actualidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Solamente aquellos que sepan cómo manejar con habilidad esta arma estarán aptos para vencer las fuerzas del mal en todas sus formas. Repasemos ahora algunas curiosidades de esta semana. Elena de White menciona que aquel hombre se había involucrado en prácticas pecaminosas, pensando que podía utilizar su tiempo en distracciones consideradas inocentes. Las puertas que él mismo había abierto fueron una invitación para que Satanás tomara el control de su vida. De acuerdo con investigaciones del Barna Group, la mayoría de los adolescentes que se involucran en el ocultismo son inicialmente atraídos por entretenimientos aparentemente inocentes: libros, películas, videojuegos. El 73% de los entrevistados respondió que ya había tenido algún tipo de contacto con la hechicería y la brujería. 1 de cada 10 relató que ya había participado en una sección espiritista y 1 de cada 12 ya había intentado realizar algo de hechicería. No caigamos en el error de pensar que Satanás se va a presentar como un personaje cuasi cómico, pintoresco, vestido de rojo con cuernitos y un tridente. Satanás es mucho más sutil para ir en búsqueda de adeptos a su causa. Estate atento.
El ministerio personal de Cristo en esta tierra fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás había estado tratando de dominar el cuerpo y el alma de los hombres y mujeres, haciéndolas pecar y sufrir, y luego acusaba a Dios de causar toda esa miseria. Jesús estaba revelando el carácter de Dios, estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando a sus cautivos. El Libertador, páginas 127 y 128. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 19, versículo 31. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 18. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Muchas veces olvidamos el contexto del gran conflicto. Este gran conflicto es real y somos parte de él constantemente. Satanás no muestra su verdadera cara cuando quiere atraer a las personas. La Biblia usa la ilustración de Jesús a la puerta del corazón, esperando que ésta se abra para que Él entre. Solamente tú puedes abrirla, pues el picaporte se encuentra solo del lado de adentro. La única manera segura de estar protegidos de la influencia del mal es que nuestro corazón esté ocupado por Jesús. Te recomiendo que hagas un análisis de tus entretenimientos. Cuando te dedicas a ellos, ¿a quién le estás abriendo la puerta de tu corazón? ¿Cuántas cosas de este mundo nos siguen alejando de Jesús y no nos llevan a nada, más que a la perdición eterna? Si deseamos ser realmente libres, necesitamos cerrar al enemigo todas las puertas de acceso a nuestra vida y permitir que Jesús entre y nos honre con su presencia. Estudiar su palabra también nos mantendrá alejados de los peligros del enemigo. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías capítulo 49, versículos 24 y 25. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Gracias porque sabemos que sigues cuidándonos del enemigo. Tú nos llamas y queremos dejar de hacer oídos sordos a tu llamado. Queremos dejar todos esos entretenimientos que nos alejan de ti. Guárdanos del mal y refúgianos en tu palabra. Queremos pedirte por el cuidado de todas las personas que siguen padeciendo enfermedades en medio de esta pandemia, y también por las personas que están sufriendo a causa de una nueva guerra que se avecina en el Medio Oriente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas el capítulo 26 del libro Libertador. Nos vemos la próxima semana.